Yo sé. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Gracias por acompañarnos a otro programa más de Getsemaní. Desde el estado Jardín, New Jersey, olor de vida para su alma. Transmitimos por Radio Cántico Nuevo, 1530, amplitud modulada, y también por internet, por medio de YouTube. Usted también nos puede sintonizar. Su servidor, Leapa Aguilar, viene en la conducción del programa del día de hoy, deseándole que la paz de nuestro Señor Jesucristo siga morando en sus corazones, donde quiera que usted se encuentre. Llegue esa paz, esa tranquilidad que solo nuestro Señor Jesucristo nos puede dar, nos puede brindar. Como todos los programas, tenemos a nuestros panelistas que le damos la más cordial bienvenida a cada uno de ellos. Hermano Nelson, bienvenido al programa. Padre Emanuel, primeramente un saludo a todos los radioescuchas, deseando que la paz del Señor sea con todos los hermanos también que nos escuchan. Un saludo para todos y les rogamos que nos acompañen durante el transcurso de este programa, que traemos un tema muy importante acerca de nuestra esperanza. Gerson González, bienvenido al programa. Sí, Dios te pague. A nuestros amigos que nos escuchan, les deseamos que les invitamos a que nos acompañen al programa el día de hoy. Un saludo en Cristo Jesús a todos nuestros hermanos que comparten nuestra fe, y esperamos que el programa sea del agrado de cada uno de ustedes. Levi Morales, bienvenido al programa. Dios te pague, Eliab. Como siempre, un gusto y un placer. Dios les bendiga y listos para este programa de esta tarde. En control técnico, Abraham Rodríguez, que hace posible que llegue este programa también hacia ustedes. Teléfonos en cabina para que usted nos mande sus saludos, comentarios, reportes, sintonía. 201-290-2789, 201-290-2789, 908-966-8489, 908-966-8489. También nos puede seguir por Facebook, Radio Jersey City, Facebook, diagonal Radio Jersey City. Usted nos puede mandar sus comentarios, usted nos puede escribir ahí en el Facebook acerca del tema o hacer alguna pregunta de lo que nosotros vamos a desarrollar el día de hoy. El tema que traemos es la resurrección. Hablábamos la semana pasada la resurrección de Cristo. Ahora vamos a traer la resurrección de los muertos, la resurrección que nos toca a cada uno de nosotros. Pero antes de empezar a desarrollar el tema, queremos darle a conocer a usted que nos escucha, nos sintoniza por medio de Radio Cántico Nuevo 1530 amplitud modulada, que se ha empezado a desarrollar en ese lugar de Orlando, Florida, la sexta etapa de la gira apostólica del apóstol de Jesucristo, Nazón Joaquín García. El día de ayer veíamos la presentación, una presentación muy bonita, muy hermosa, en ese lugar de Orlando, Florida, y empieza así otra etapa más. Así es. Entonces lo invitamos para que también usted, por medio de las redes sociales, también puede darle seguimiento a cómo se va desarrollando esta gira apostólica, que va a estar en las ciudades de Atlanta, va a estar también en las ciudades de Washington, D.C. En varias presentaciones el apóstol de Jesucristo va a estar hablando a la iglesia la palabra de vida, la palabra de nuestro Dios, para que también usted nos sintonice por medio de las redes sociales. Y bueno, el tema que traemos el día de hoy es la resurrección de los muertos. Hay varios comentarios en Facebook, varios comentarios que tenemos, así lo vamos a ir leyendo un poquito rápidamente. Moni Ciro nos dice: sí creo en la resurrección después de la muerte, porque lanzábamos una pregunta: ¿existe la resurrección después de la muerte o no existe? ¿Se va a dar o no se va a dar esa resurrección? Moni Ciro nos dice que sí cree en la resurrección después de la muerte, lo que dice la Biblia, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Juan 3:16. Es importante agregar que debemos aceptar a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador para poder recibir la resurrección y una vida eterna con Dios en el cielo, pues la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Bendiciones y un feliz día, nos manda decir Moni Ciro, que ella es totalmente ajena a nuestra fe, pero quiso exponer su comentario acerca de este tema que vamos a platicar. Y bueno, dice ella un punto muy claro: sin Cristo
Y eso lo decíamos el Programa, semana pasada, el sí. programa pasado. Sin Cristo no podemos llegar a esa resurrección. Así es. Si Cristo no hubiera resucitado, no tendríamos nosotros Esa esa esperanza. Porque Él es esperanza. la primicia. Sí, bueno, y también Él es el autor de la vida. Claro. Sí, bien dijo el Señor Jesucristo. Yo soy la resurrección y la vida. Y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Cuál es la cita bíblica, hermano Nelson? El libro de San Juan, capítulo 11, el versículo 25. San Juan 11, 25. San Juan 11:25. Para poder obtener una resurrección hay que morir. Así es. Y la muerte, según el diccionario, es fin de la vida. Así es. Otro concepto que tenemos nosotros y manejamos y vamos a estar manejando durante el programa es la separación Del cuerpo con el alma. con el alma, ¿verdad? Así es. ¿Cuántos tipos de muerte existen? Hay dos tipos de muerte. Hay muerte material y también muerte espiritual. Podríamos decir que son dos. Danos un ejemplo, Levi, de cómo sería la muerte material. Bueno, dice en Santiago 2:26, porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también las obras sin fe está muerta. Es una explicación que daba el apóstol Santiago acerca de que el cuerpo sin espíritu está muerto. Lo que le da entonces vida al cuerpo Es el alma. es el Es el alma, alma, es el sí. espíritu. Así es. El hombre interior. Al ser separados, el cuerpo deja de vivir. Deja de vivir. Así es. Muy bien, ¿y la muerte espiritual, Gerson? Pues la muerte espiritual es el acto de estar separado de Dios. Por eso muerte es separación. La material es cuando el alma se separa del cuerpo, pero la espiritual es cuando el alma está separada de Dios. Así El es. ejemplo lo tenemos en Adán y Eva, que el Señor les dice a Adán y Eva, el día que comiereis del árbol, Ese del día medio del moriréis. huerto, ciertamente moriréis. Y sí murieron porque perdieron la comunión con Dios. La comunión. Aunque siguieron vivos, tuvieron Su carne siguió con a vida. Caín, tuvieron a Abel, pero su alma quedó muerta porque quedó separada. Espiritualmente murieron. Es la muerte espiritual, ¿verdad? Que podemos mencionar según lo que vivimos, porque sabemos que habrá una que ya es la condenación eterna, pero Más adelante lo vamos a será desarrollar en ese aspecto. Entonces existen dos tipos de muerte. La Así muerte es. que todo el mundo conocemos. Cuando Así se muere un familiar. Cuando dejamos de existir cuando materialmente. dejamos de La existir, separación del alma. la separación del alma Del y el cuerpo. cuerpo. Pero luego hay otro tipo de muerte que es la separación del alma con Dios. Que eso más adelante también le vamos a dar un poquito más de desarrollo. Muy bien. Entramos entonces, ¿qué es la resurrección? Gerson, ¿qué es la resurrección? Lo mencionábamos el programa pasado, pero vamos a retomarlo un poquito. sí, la resurrección, como fue nuestro tema en el programa pasado, la resurrección de Jesucristo, ¿verdad? Es cuando el alma se vuelve a unir al cuerpo. Eso es la resurrección. Entonces, el Señor Jesucristo decía, así como Jonás estuvo 3 días y 3 noches, dice, en el vientre de un pez, así el Hijo del Hombre estará 3 días y 3 noches en el corazón de la tierra. Ahora, el cuerpo de Jesucristo, lo que fue el cuerpo material, ese no descendió hasta el corazón de la tierra, porque ese estuvo en un sepulcro, ni siquiera fue sepultado, sino que era un sepulcro donde pusieron una peña para sellarlo. Pero su alma, esa fue la que descendió al corazón de la tierra a predicar a los espíritus encarcelados. Pero al tercer día, el alma de Jesucristo volvió a unirse a ese cuerpo. Entonces, ¿verdad? Ahí es cuando Ahí es sucede donde la se da la resurrección. resurrección, que vuelve a tener vida. Vuelve otra vez el cuerpo a tener vida. Así ¿Cuántos es. tipos de resurrección existen entonces, hermano Nelson? Bueno, hay resurrección resurrección, se refiere a la resurrección. Hay una resurrección en el que nosotros, cuando andamos en el mundo perdidos en la maldad,
nosotros andamos muertos en nuestros delitos y pecados. Pero cuando nosotros conocemos la palabra del Señor, aceptamos al Señor Jesucristo y bajamos a las aguas del bautismo, morimos para el mundo y nacemos de nuevo porque somos unas nuevas criaturas. Porque dice que nosotros... Para nuestra alma. Sí, el que dice la Escritura que morimos para el mundo, pero vivimos para el Señor. Dios nos da vida juntamente con Cristo. Hay una resurrección también material. Tenemos varios ejemplos que podemos ver alguno, Levi, un ejemplo de la resurrección material, que el cuerpo material resucita. Sí, en Juan 11, 43 y 44 dice, y habiendo dicho esto, clamó a gran voz, Lázaro, ven fuera, y el que había muerto salió, atadas las manos y los pies con vendas y el rostro envuelto en un sudario. Jesús le dijo, desátenle y dejadle ir. Porque Lázaro, acordémonos que incluso sus hermanas, cuando Cristo dijo yo quiero verlo, ellos dijeron, Señor, ya tiene mal olor. Ya hiede, dijeron ellas. Entonces quiere decir que ya Lázaro ya tenía bastante tiempo, ya la putrefacción del cuerpo se estaba realizando en él. Claro. Pero el poder de Cristo se manifestó en que le devolvió la vida. Y Lázaro volvió a vivir por un tiempo, aunque después de esto hay que recalcar, volvió a morir. Porque era una resurrección material, temporal. Su cuerpo temporal, su cuerpo. Sí, fue de su cuerpo, sí, exactamente. Muy bien. Después existe también una resurrección espiritual. Hablamos de que la resurrección es unir. Ya no se va a unir a un cuerpo material como el de Lázaro, sino ahora viene a otro cuerpo que es espiritual. Bueno, o sea, ahorita estamos mencionando los tipos de resurrección, ¿verdad? Ya hemos dicho que resurrección es cuando el alma se vuelve a unir a un cuerpo. Claro. También cuando el alma vuelve a encontrar la comunión con Dios, a eso se le llama resurrección espiritual, como dice en el libro de Efesios, en el capítulo 2. Dice, en una parte, en unos versículos, dice, y Él os dio vida a vosotros, cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. O sea, aquí lo que nosotros podemos preguntarnos es, ¿a qué le dio vida? ¿A la carne o al alma? Si la carne estaba viva. La carne estaba pecando. Entonces, a lo que le da vida es al alma. Claro. Eso cuando encontramos la comunión con Dios, cobra vida nuestra alma. Entonces, esa es una resurrección espiritual que si perseveramos hasta el fin, permanecemos en ella. Aquí hay un texto que nos aclara muy bien acerca de la resurrección del alma. El capítulo 6 de Romanos dice, pues, ¿qué diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia crezca? En ninguna manera, porque los que somos muertos al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿No sabéis que todos los que somos bautizados en Cristo Jesús somos bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él a muerte por el bautismo, para que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en novedad de vida. Porque si fuimos sepultados juntamente en él a la semejanza de su muerte, así también lo seremos a la resurrección. O sea que fuimos sepultados por medio del bautismo a muerte, y fuimos resucitados para que andemos en una vida nueva. O sea que la resurrección de Jesucristo que hablamos en el programa pasado se refleja en el bautismo. Así es. ¿Verdad? Se refleja cuando tomamos el bautismo, y es la forma de que nuestra alma encuentre vida con nuestro Dios, porque en el bautismo son perdonados todos los pecados que nos tenían en esa forma de muerte delante de Dios, porque la paga del pecado es muerte, pero al ser perdonado el pecado, volvemos a alcanzar la comunión con Dios. Para ir ya a nuestro primer corte y cerrar esta parte del primer bloque, existen varios tipos de resurrección.
Una es la resurrección material, el ejemplo de Lázaro, temporal, que aunque el cuerpo vuelve a resucitar, va a volver a morir. Vuelve a morir. Exactamente. Porque esa fue la ley que Dios puso, que todo polvo, todo cuerpo iba a regresar al polvo de donde fue tomado. Pero aunque nosotros estamos vivos en nuestra carne, podemos estar muertos En nuestro espíritu. en nuestro espíritu. Es como cuando le dijo el Dios a Adán que si tomaban del fruto prohibido ellos morirían. Pero no se murieron refería en al carne. cuerpo, no se refería a la carne, sino Ajá. al espíritu. Perdieron la comunión a la que tenían comunión con Dios. Muy bien. Vamos a ir a nuestro primer corte. Regresando vamos a seguir ampliando un poquito más acerca de este tema. Estamos hablando de la resurrección de los muertos. 201-290-2789, 908-966-8489. Regresamos, no se vayan. Y esa voz me decía, ¿por qué me pides consuelo si tú has de consolar a mi pueblo? El dolor y aflicción también rayes de temor a nosotros nos inundó, pero Dios nos consoló. El consuelo mi Dios nos dio, y a su amado Él manifestó. El dolor y aflicción por su apóstol lo disipó. San Joaquín, su nombre es, de nuestro Padre en la fe, y creemos que Dios lo envió, pues lo siente nuestro corazón. Nuestro Dios en su bondad otro ángel nos envió, que en sus brazos Él nos tomó y nos dio la comunión. El consuelo mi Dios nos dio, y a su amado Él manifestó. El dolor y aflicción por su apóstol lo disipó. San Joaquín, su nombre es, de nuestro Padre en la fe, y creemos que Dios lo envió, pues lo siente nuestro corazón. Al oír su dulce voz,
nuestro ser se confortó. Su mirada llena de amor. ¿Se le descompuso su lavadora o refrigerador? No sufra más. En Mendoza Appliance Service tenemos la solución. Reparamos refrigeradores, secadoras, lavadoras, aire central, aire acondicionado, estufa de gas y eléctrica. Llámenos 201-736-2542, 201-736-2542. Técnico Nelson Mendoza. Trabajo garantizado. Los comentarios aquí expuestos son responsabilidad única y exclusiva de los invitados y no de la Iglesia La Luz del Mundo ni de esta radiodifusora. Juan 5, 28, 29. Regresamos nuevamente a su programa Getsemaní desde el estado Jardín, New Jersey, olor de vida para su alma. Estamos platicando, estamos hablando acerca de la resurrección de los muertos, la resurrección de nosotros. Hablamos que morir es separación y resucitar es unión, unirse a un cuerpo, ya sea material o ya sea espiritual. Y la pregunta que hacíamos nosotros en Facebook, ¿vamos a resucitar después de la muerte? Y eso es lo que vamos a seguir ampliando. Pero antes tenemos un comentario también de Neri Cordero que nos hace por medio de Facebook. Todo aquel que cree en Jesucristo, Hijo de Dios, espera una redención, ya sea en vida o después de la muerte. Todo aquel que está bajo el mandato del Hijo de Dios basa su fe en la palabra de Dios, la cual trae en sí una promesa, la resurrección. No se ha manifestado lo que hemos de ser. ¿Cuándo? Cuando resucitemos. ¿Y cuándo vamos a resucitar? Dice, pero sabemos que cuando Él se manifieste, o sea, sabemos que cuando Jesucristo aparezca en su segunda venida, seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. O sea que aquí hay tres cosas muy importantes que podemos ver. ¿Y cuándo vamos a resucitar? Dice, pero sabemos que cuando Él se manifieste, o sea, sabemos que cuando Jesucristo aparezca en su segunda venida, seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. O sea que aquí hay tres cosas muy importantes que podemos ver de este texto. Primero, que la esperanza del cristiano no es hasta el último día de su vida, sino que es hasta el día que Jesucristo venga. O en otras palabras, el cristiano muere y la esperanza sigue viva. Claro. Por eso dice que los que están bajo el altar de Dios se levantan y dicen, Señor justo y verdadero, ¿hasta cuándo? Porque siguen esperando aún más allá de la muerte, como decía el salmista, porque este Dios es Dios nuestro eternamente y para siempre, y Él nos guiará aún más allá de la muerte. O sea, más allá de la muerte existe esa esperanza que hasta que Él aparezca, ahí van a suceder dos cosas. Le veremos tal como Él es, porque dice, seremos tal como Él es. Y esa es, al ser hechos hijos de Dios, tenemos esta esperanza que un día resucitaremos, sea que hayamos muerto o aún si estamos vivos en su segunda venida, seremos transformados para ser semejantes a Él. Esa es nuestra esperanza. Así como el Señor Jesucristo resucitó de los muertos, así también queremos nosotros también resucitar, ¿verdad? Para esa esperanza de vida. Tenemos un ejemplo de María, Levi. María también tenía su esperanza. Así es. Dice que María, pues cuando el Señor Jesucristo resucita a Lázaro, ella le dice, ¿verdad?, al Señor, y el Señor le dice que Él iba a resucitar, pero ella viene y le dice, yo sé que resucitará
en el día postrero. en el día postrero. Lo podemos ver en la cita bíblica que tenemos aquí acerca de esta resurrección. En Juan 11, 23 y 24, Jesús le dijo, tu hermano resucitará. Y Marta le dijo, yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. Creían ellos tenían esperanza. en que iba a suceder esa resurrección en un día postrero. Es que ya desde el tiempo de los profetas, por ejemplo, el profeta Daniel también, él ya había hablado de que existía la resurrección, de que un día algunos resucitarían para vida eterna y otros para vergüenza y confusión. Y el profeta Daniel profetizó para el pueblo de Israel, entonces los israelitas, los judíos, También. ya, esperanza. ¿verdad?, tenían Esa esa esperanza. palabra. Pero necesitaban que viniera el que iba a ser el consumador de todas las cosas y el primogénito de esta, ¿verdad?, esperanza que fue el Señor Jesucristo. Así Bueno, es. incluso yo quisiera mencionar, en el tiempo del apóstol Pablo, también el apóstol Pablo, él menciona, porque acordémonos que no solamente se trata de que nosotros seamos hijos de esto. Es una verdad. Es una verdad, es una realidad, porque el apóstol Pablo dice en los Romanos, en el capítulo 2, en el versículo 7, dice, vida eterna a los que perseverando en bien hacer, buscan. ¿Qué es lo que buscan los que anhelan una vida eterna? Buscan gloria, honra e inmortalidad. ¿Qué es inmortalidad? Nunca dejar de vivir. Vivir eternamente. O vivir eternamente, como dice al principio, vida eterna. O también podemos decir nunca más ser separados de Dios. Exactamente. Porque si hablamos de Cristo, decimos que Cristo resucitó. Pero Cristo, al resucitar al tercer día, Cristo jamás volvió a ver muerte. Porque dice que Cristo venció a la muerte. Así. Y así como Cristo, dice, venció a la muerte, también nosotros la vamos a vencer. Cuando todos vamos a morir. Claro. Porque para resucitar, decía Eliab, necesitamos ¿qué? Para resucitar necesitamos morir primero. Así es. Pero en lo glorioso que nosotros vamos a recibir es que así como Cristo la venció, nosotros también lo vamos a hacer para vivir eternamente con Dios. Nuestro propósito es, si hay almas nuevas que nos están escuchando, oyentes nuevos, es que busquen al Señor. Porque sí hay resurrección, ¿verdad? Unos para vida eterna y otros para condenación. El que no cree y no acepta al Señor no puede resucitar para vida eterna, pero sí va a resucitar para condenación. Y eso es lo que se quiere evitar, que las almas se pierdan. Como dijo el Señor, ¿verdad? En el capítulo 5 de San Juan, en el versículo 24, dice, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me ha enviado, tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, mas pasó de muerte a vida. De cierto os digo, vendrá la hora, y ahora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que oyeren vivirán. Porque como el Padre tiene vida a sí mismo, así dio también al Hijo que tuviera vida en sí mismo. Y también le dio poder de hacer juicio en cuanto es el Hijo del Hombre. No os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando los que están en los sepulcros oirán su voz. Y los que hicieron bien, como está aclarando nuestro hermano Es un Leví, buen punto. saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron el mal a resurrección de condenación. Por eso estamos nosotros reuniéndonos cada sábado, para que hayan almas que escuchen esta palabra y sepan que necesitan al Señor Jesucristo para alcanzar vida para su alma. Y al postrer día, el día, todos tenemos que dejar de existir. En aquel día, cuando el Señor nos resucite, nuestra resurrección sea para vida eterna y no para condenación eterna. Y le hacemos la pregunta a usted que nos está escuchando, nos está sintonizando por Radio Cántico Nuevo 1530 amplitud modulado, también por YouTube, que nos ve en vivo o ahí en pregrabado también. ¿Usted quiere resucitar para vivir eternamente con Cristo? Como decía Leví, como decía hermano Nelson, como decía Gerson, tenemos que hacer
buenas obras. ¿Cuáles obras? Las que Cristo nos manda, las que Cristo nos pide, cumplir los mandamientos. Decía el hermano Nelson, Sí, para amén. poder obtener vida eterna y resucitar con Cristo. Porque ahorita vamos a ver más adelante el otro tipo de resurrección que existe. Pero antes de pasar a ese punto, ¿cómo vamos a nosotros a resucitar? Ya hablando espiritualmente en ese cuerpo glorioso, ¿va a ser semejante a este? No. No ¿Va a puede ser igual que este? No puede ser semejante a este. Bueno, y la prueba la tenemos cuando los escribas dicen que se acercaron al Señor porque ellos no creían en la resurrección. Y empezaron a cuestionarle de que si una mujer se había casado con un hombre y dice que si ella quedaba viuda y este hombre no dejaba descendencia, venía su otro hermano y se casaba con ella, y así sucesivamente dice que pasó hasta con el séptimo, el noveno. Bueno, ellos le preguntaron al Señor, ¿qué pasa allá? ¿Quién va a ser su marido en la resurrección? Entonces ya viene Cristo y le dice, es que allá no vamos a ser, les dice, como los ángeles. Está en el libro de San Mateo, en el capítulo 22. ¿Quiere leerlo, hermano? Puede darle lectura si gusta, y ahí para comprobar lo que estamos diciendo. En el libro de San Mateo, capítulo 22, el versículo 23 dice, en aquel día llegaron a él los saduceos, que dicen no haber resurrección, y le preguntaron, diciendo, Maestro, Moisés dijo, si alguno muriere sin hijos, su hermano se casará con la mujer y despertará simiente a su hermano. Fueron pues entre nosotros 7 hermanos, y el primero tomó mujer y murió, y no teniendo generación, dejó su mujer a su hermano. De la misma manera también el segundo y el tercero hasta el 7. Y después de todo murió también la mujer. En la resurrección, pues, ¿de cuál de los 7 será ella mujer? Porque todos la tuvieron. Entonces respondiendo Jesús les dijo, erráis, ignorando las escrituras y el poder de Dios. Porque en la resurrección de los hombres, porque en la resurrección ni los hombres tomarán mujeres, ni las mujeres maridos, mas son como los ángeles de Dios en el cielo. O sea, la resurrección no va a ser en la carne, sino que dice que vamos a ser como los ángeles de Dios en el cielo. Y no vamos a resucitar como nosotros somos ahorita, sino totalmente diferente en otro cuerpo. Ahorita lo vamos a ver más adelante en nuestro siguiente bloque. Vamos a ir a nuestro segundo corte. Regresando vamos a seguir ampliando un poquito más acerca de este tema. Nos dice Patricia Ramírez, amén, así es, mi esperanza es resucitar como Cristo. Regresamos, no se vaya. Manifestó.
¿Se le descompuso su lavadora o refrigerador? No sufra más. En Mendoza Appliance Service tenemos la solución. Reparamos refrigeradores, secadoras, lavadoras, aire central, aire acondicionado, estufa de gas y eléctrica. Llámenos 201-736-2542, 201-736-2542. Técnico Nelson Mendoza. Trabajo garantizado. Los comentarios aquí expuestos son responsabilidad única y exclusiva de los invitados y no de la Iglesia La Luz del Mundo ni de esta radiodifusora. Por eso diga. Regresamos nuevamente a su programa Getsemaní desde el estado Jardín, New Jersey, olor de vida para su alma. Estamos hablando acerca de la resurrección de los muertos. La pregunta que hacíamos en nuestras redes sociales: ¿vamos a resucitar después de la muerte? ¿Es nuestra esperanza resucitar después de la muerte? Y bueno, teníamos varios comentarios, ya los leíamos y estamos desarrollando el tema al respecto. Antes de irnos al corte hablábamos de cómo vamos a resucitar. Dábamos el ejemplo de la mujer que tuvo 7 maridos y estaban confundidos las personas porque a veces creen o piensan de que la resurrección o ese cuerpo glorioso va a ser semejante a este cuerpo que nosotros tenemos, material. Pero ahí nos aclaraba el Señor Jesucristo que seremos como los ángeles. Sí, bueno, de hecho yo quisiera comentarte, yo he visto en muchas, bueno, esto es como entre un paréntesis, ¿no? Yo he visto, por ejemplo, en algunas películas de Hollywood y cosas así que hacen, donde aparecen ángeles y salen que unos ángeles son mujeres muy bonitas, con su pelo rubio y el cuerpo resplandeciente, y también hay hombres. ¿Qué dan a entender las personas que hacen este tipo de cosas así? De que aún ellos piensan que allá en el cielo hay sexo, como lo hay aquí en la tierra. Porque si ponen ángeles, mujeres y hombres, es porque ellos de esa manera... hay femenino y masculino. Hay femenino y masculino. Cuando Cristo dijo que el alma no tiene ninguna cosa que ver con lo que son pues lo humano, no una mujer y un hombre. Pero... entrando a lo que tú decías de la resurrección, dice en 1 Corintios 15, 42 al 44, así también es la resurrección, decía el apóstol Pablo, de los muertos. Se siembra en corrupción, resucitará en incorrupción. Se siembra en deshonra, resucitará en gloria. Se siembra en debilidad, resucitará en poder. Se siembra cuerpo animal, resucitará cuerpo espiritual. Y dice, hay un cuerpo animal y hay un cuerpo espiritual. Bueno, cuando el apóstol Pablo habla y dice que se sembrará en corrupción, habla de este cuerpo. Y lo mencionábamos con Lázaro. Lázaro dice que dejó de vivir y que ya que pasaba con el cuerpo, hedía, porque se estaba corrompiendo. El cuerpo que vamos a recibir va a ser un cuerpo ya no corruptible. Por ejemplo, sin ofender a nadie, tenemos personas que ellos dicen que van a heredar la tierra. Y hablan de que ellos van a vivir, pero no van a envejecer. Es imposible estar en esta carne y no envejecer, porque esta carne es la ley. Es la ley, sí. ¿Cuál es la ley del hombre? Nacer. Dice Moisés en uno de los salmos, los días de nuestra edad, dice, son 70 años y en los más robustos 80. O sea, hay un tiempo marcado ya para el hombre. Así es. Que el hombre tiene que nacer, crecer, reproducirse. Y dice también la palabra que Dios de una sola sangre hizo el linaje de toda la humanidad, pero que le fijó también los límites de su habitación. O sea, hay un límite para la vida. Exactamente. Ahora, ¿qué determina la eternidad de nuestra alma? Porque es nuestra alma la que va a vivir eternamente. Las obras que hayamos hecho en el cuerpo. Así es. Como lo estábamos diciendo antes, los que buscan honra, gloria e inmortalidad, ¿por medio de qué? De las buenas obras, están buscando esto. Todos compareceremos ante el tribunal de Dios. Serán los libros abiertos y seremos juzgados conforme a lo que hicimos, dice el texto, lo aclara muy bien, lo que hicimos en el cuerpo.
¿En cuál cuerpo? En este cuerpo. En este cuerpo. Que este cuerpo es corruptible. Cuerpo mortal. Que este cuerpo es un cuerpo, no es perfecto. Nos enfermamos, tenemos problemas, deficiencias. Y nos habla la esperanza de que va a haber un cuerpo incorruptible. Así es. Un cuerpo perfecto. Pero no se refiere al cuerpo animal, sino el apóstol aclara a lo espiritual. O sea, lo material no puede ser perfecto. Lo material no puede alcanzar esa perfección. Pero lo espiritual es perfecto, ¿verdad? Daba el Señor Jesucristo el ejemplo de los ángeles. El ángel es un ser perfecto, creado por Dios. Aunque Dios le da su libre albedrío, pero él es creado en perfección. Solamente en ese ámbito espiritual. Seguimos adelante. Existe un orden en la resurrección. Va a haber un orden. ¿Cómo vamos a nosotros a resucitar, hermano Nelson? Sí, así es. Dice la palabra de Dios, lo que estábamos hablando, quería leer este texto. Dice, esto empero digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción heredará la incorrupción. He aquí os digo un misterio. Todos ciertamente no dormiremos. Al decir el apóstol no dormiremos, nos da a entender de los que están en Cristo Jesús, los que sirven al Señor en esta vida. Cuando dejan de existir no mueren, sino que duermen. El que anda en pecado y el que no conoció al Señor Jesucristo, ese sí muere. Pero el que está en Cristo Jesús duerme, dice. Por eso dice el apóstol. He aquí os digo un misterio. Todos ciertamente no dormiremos, mas todos seremos transformados. Así es. O sea, los que están vivos, como los que han dormido, van a ser transformados, dice. O sea, los que están vivos van a ser transformados, dice. En un momento, en un abrir de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos se levantarán sin corrupción y nosotros seremos transformados, porque es menester que esto corruptible sea vestido de incorrupción. Hay otro texto que concuerda con esto que dice el apóstol en el libro de la primera Tesalonicenses capítulo 4, el versículo 13. Tampoco, hermanos, queremos que ignoréis acerca de los que duermen, o sea, los que están en Cristo Jesús, que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con él a los que durmieron en Jesús. Por lo cual os decimos esto, en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no seremos delanteros a los que durmieron. Porque el mismo Señor, con aclamación, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Y el orden es este. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, es decir, si alguien todavía vive en la venida del Señor, los que quedamos juntamente con ellos, seremos arrebatados en las nubes a recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con Él. Por tanto, consolados los unos a los otros en estas palabras. O sea que hay un orden. Va a haber una separación entonces. Una separación. Podemos decir, hay dos resurrecciones. Los primeros que van a resucitar es los que Cristo viene por ellos. Así es. Y ellos van a resucitar para vida eterna. Así es. Y los que quedan y van a la segunda resurrección, ya no es para estar con Cristo. Sí, o sea, los que estén sirviendo al Señor Jesucristo y están en vida y el Señor viene, van a ser transformados. Esos van a ser transformados. Para ellos no hay resurrección, porque para resucitar hay que morir. Pero si ellos están vivos, serán transformados nada más. Cerrar y abrir de ojos. Su cuerpo será transformado. ¿Por qué debe ser transformado su cuerpo? Porque esta carne no puede heredar el reino de Decía, Dios. ¿verdad? Hace rato el texto, ni carne ni sangre heredará el reino de Dios. Entonces se transforma a un cuerpo incorruptible. Así es. A un cuerpo espiritual, celestial. Quisiera darle lectura al libro de Apocalipsis 20, ya por motivo del tiempo. Aquí nos habla acerca de las dos resurrecciones y que en la primera resurrección van a participar aquellos que están escritos en el libro de la vida. Para estar escrito en el libro de la vida o para poder acceder al cielo es indispensable cumplir con aquel mandamiento que dijo Jesucristo.
el que no nace de agua y de espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Pero dice la lectura de la palabra de Dios, Apocalipsis capítulo 20. Si usted está en su casa, detenidamente puede leer todo el capítulo, pero solamente leeremos algunos versículos por motivo del tiempo. Dice en el versículo 2, y prendió al dragón, la serpiente antigua que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. Dice el versículo 5, ahorita que tú hablabas de unos que resucitarían, dice, pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección, porque la segunda muerte no tiene potestad sobre ellos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. Esto es para los que están en la primera resurrección. Dice, cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión y saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra. Y dice en el versículo 11, y vi un trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritos en los libros, según sus obras. Aquí vemos que las obras, que según las obras, ¿verdad? Porque hay quien dice, levante la mano y es salvo. Y no tiene que hacer obras. Es la predicación de algunas falsas doctrinas. Pero aquí dice que los que estaban escritos en el libro de la vida fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Y luego dice en el versículo 15, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Ahí están las... Es importante entonces que nuestro nombre sea escrito en el libro de la vida, como decía Gerson. ¿Y cómo podemos nosotros, Gerson, Leví, hermano Nelson, ser inscritos en ese libro? Mencionaba hace rato, Gerson, que tenemos que ser bautizados. Así es, nacer de agua y del Espíritu, lo que dice Juan 3:5, para poder nosotros estar en ese libro. Y si no estamos en ese libro... El Señor Jesucristo dijo claramente, no solamente ruego por esto, sino por los que van a creer en mí por la palabra de ellos. O sea que hay que creer en Cristo, pero para creer en Cristo necesito la predicación de un apóstol, de los que Él envía. Y cuando Él me predica y yo creo, me bautizo, recibo el Espíritu Santo, tengo esta esperanza y quedo inscrito en el libro de la vida. A ese apóstol invitamos a nuestros radioescuchas a que lo conozcan, a que nos visiten en la iglesia La Luz del Mundo, para también que gocen de esta esperanza de resurrección que tenemos cada uno de nosotros. Y esa es, yo creo que si saldremos a las calles y le preguntamos a las personas cuál es su esperanza, creo que la mayoría va a decir, queremos estar con Cristo, queremos estar con Dios, vivir una eternidad con Dios. Pero lo que dice Gerson es muy importante. Para poder llegar y conocer a Cristo, tenemos que conocer primero a un apóstol de Jesucristo. Pero podemos decir o preguntarnos, porque muchas personas se hacen la misma pregunta, de que en este siglo, en este tiempo, pasado ya 2016 años después de Cristo, existe un apóstol de Jesucristo como Pedro, como Juan, como Pablo. ¿Es posible eso, Levi? Claro que sí. Es que decir que en estos tiempos no es posible que haya un apóstol es entonces limitar a Dios. Limitar el poder de Dios. Limitar el poder de Dios. Cuando en la Escritura encontramos que dice, y les enviaré
apóstoles y profetas, y no habla de solamente de uno o dos o de los que fueron en el Antiguo Testamento. Mientras hay oportunidad ahorita, hay vida todavía para las personas. Por ejemplo, hay muchas frases que se manejan en el mundo. Por ejemplo, dicen vida, solo hay una. Otros dicen una frase que es muy común, que dicen disfruta esta vida porque después de esta vida no hay otra. En realidad la gente que hace esto es porque en ellos no existe una fe, o mueren sin fe, sin Dios y sin ninguna esperanza. Sin esperanza, no tienen esperanza. Pero en realidad la esperanza ahí está y Cristo la está ofreciendo. El problema es que muchos de ellos, como viven en una vida desordenada y no quieren hacer obras dignas de arrepentimiento y para ganar la salvación, entonces obviamente ellos pues se expresan de esta manera. Pero sí hay salvación porque hay un apóstol todavía, porque hay siervo de Dios y es el camino, como decía Gerson, no ruego solamente por ellos, sino por los que han de creer por la palabra de ellos. Esos son los apóstoles. Existe la oportunidad todavía. Existe la oportunidad para que usted la aproveche y venga al conocimiento de la verdad y acepte en su corazón de que hay un verdadero apóstol de Jesucristo en la tierra y Él intercede por cada uno de nosotros con nuestro Señor Jesucristo. Nos vamos, hermano Nelson, sus conclusiones rápidamente. Bueno, la conclusión es que hay resurrección de muertos y unos para condenación y otros para salvación. Es nuestro deber, ¿verdad? Buscar al Señor, servirle para que podamos alcanzar salvación para nuestras almas. Es una invitación a todos los oyentes que por primera vez nos escuchan o nos han estado escuchando a que vengan a la casa de Dios. Aquí 11 de Patterson Street en Jersey City. Aquí se reúnen los hermanos de la Iglesia del Dios Vivo, columna y apoyo de la verdad. Gerson González, sus conclusiones. Bueno, lo que hemos mencionado durante este programa y durante muchos programas, que este programa es solamente un medio para invitación, que usted que a través de una radio escucha la palabra o alabanzas, no se conforme a quedarse en su casa y hacerlo en la radio. Dios desde un principio ha querido que haya un lugar de congregación para que las almas vengan, porque ahí Él se manifiesta y regala su bendición. Lo invitamos a que nos visite en la iglesia, a que conviva con nosotros, a que haga una oración, a que busque el rostro de Dios para bendición de su alma. Levi Morales. Bueno, yo me quisiera despedir con la frase del día. Quisiera citarles Filipenses 1:21. Decía el apóstol Pablo, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. En la iglesia del Señor no hay tristeza cuando alguien duerme en los brazos del Señor, porque tenemos una hermosa esperanza. A la gente le teme mucho a la muerte porque no saben qué viene después de eso. Nosotros sí sabemos. Es necesario morir para luego resucitar con Cristo a una vida eterna con Dios en los cielos, y es a la esperanza que los invitamos a cada uno de ustedes. Enviamos saludos a los compañeros de Raymond Flanagan que están también reportando sintonía, a Wilson, a Miguel, a Carlos, que ellos, a Raúl, que ellos están siempre en sintonía del programa Getsemaní. Y bueno, les deseamos a usted que nos sintonizó durante estos 60 minutos, que Dios le bendiga. Nos escuchamos la próxima semana. Dios los bendiga.